Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Cuando Varane le pregunta a Dylan qué no puede hacer, Dylan está a punto de decir algo por un momento, pero le vienen a la mente las amenazas de Sabian. Mientras tanto, llama al teléfono de Dylan desde un número privado, pero Varane responde: Señorita Sabia, no se enoje con Dylan, hace un momento estaba hablando conmigo y le ofrecí un trabajo. Pero Dylan no aceptó, así que insistí en que lo protegería porque todo era culpa mía. La señora Sabia luego dice que la idea del teléfono fue mía y se la di a Dylan para que se sintiera seguro. Varane pregunta si lo que dijo la señora Sabia es verdad. Dylan da una respuesta evasiva diciendo que ella te dijo todo para no mentir. Cuando Varane le dice a Dylan que no puede salir ni a ningún lado sin que yo lo sepa, ni que puedes trabajar para la señora Sabia, Dylan responde que puedo hacer lo que quiera, que no puedes interferir conmigo. Varane dice que de ahora en adelante esto es prisión, yo soy tu guardia, de lo contrario eso es todo. Dylan se enoja y pregunta qué hará si él no está allí. Cuando le pido que me ate una cadena a los pies si es necesario, Varane dice que lo hará si es necesario y luego pregunta cómo llegó a ti esta llamada telefónica. Dylan dice no te voy a explicar nada, si quieres vuelve a romper, lo único que haces es golpear, romper, empujar, no sabes nada más. Suena el teléfono de Varane y Kerem le informa que la empresa que lanzará la empresa quiere adelantarla. Presentación a 2 días después. Cuando Varane pregunta si esto debería decirse ahora, Kerem dice que se debe al tráfico comercial de la empresa. Varane dice que le queda un poco de trabajo y que puede llegar a tiempo para el lanzamiento y cuelga el teléfono. Luego se dirige a Dylan y le dice que el problema del teléfono aún no ha terminado. Dylan sale de la habitación sin darle el teléfono a pesar de que le pide que se lo dé. Varane llama a Kerem y le pide algo, pero le pide que lo mantenga en secreto. Dylan escuchó que el lanzamiento estaba cerca y se preguntaba cómo podría hacerle algo así a Varane y enviarle la foto de ese collar mañana. Mientras Varane trabaja en su computadora portátil en el jardín, Dylan viene y lo observa con amor. Después de mirar, regresa adentro sin gritar y prepara algo para Varane en la cocina. Mientras Dylan piensa en cómo puede hacerle este mal a Varane, trae lo que ha preparado para Varane. Le dice buena suerte a Braña y se va, pero él mira desde atrás. La atención de Varane se ve atraída porque Dylan trae té en la taza que siempre usa. Varane y Dylan se van a la cama, pero Varane sigue trabajando en la computadora portátil. Dylan recuerda las palabras oficiales de la señora Sabia, lo quiero en mi poder mañana. Luego, pensando que tiene que hacer esto, le pregunta a Varane si puedo ver lo que estás dibujando. Varane responde, no se lo mostraré a nadie. Suena el teléfono de Varane y su empleado Alper llama para preguntar cómo estará el stand. Varane mira su computadora para enviarle la muestra, pero se da cuenta de que está en su otra computadora. Entonces, cuando sale de la habitación, regresa y apaga la computadora que dejó en la cama, mirando a Dylan. Cuando Varane se levanta para salir de la habitación nuevamente, Dylan se levanta y le pregunta dónde va. Varane abre el cajón, saca un teléfono y se lo da a Dylan. Este es tu teléfono, pero solo para llamarme, me lo entrega y sale de la habitación. Varane envió un paquete a Kerem Bey y Sabian. Cuando Javin quiso recoger el paquete en la puerta, dijo el señor Kerem: el señor Varane tiene instrucciones estrictas y tengo que dárselas, y llaman a la señora Sabia. Yamur pensó que Cebrille y Cevdet se lo entregarían a su madre, Melteman, y tuvo mucho miedo. Cuando la señora Cebrille le promete a Yamur que nunca le entregará a la señora Meltem, el rostro de Yamur sonríe y su alegría regresa. La señora Sabia llega a la puerta y toma el paquete que trajo el señor Kerem, y en el paquete está el teléfono que le dio a Dylan. Mientras Varane camina por el verdor del jardín, alguien lo sigue y le toma una fotografía. La señora Sabia llama a Dylan y le dice buena suerte con su llamada telefónica y le pregunta por qué tomó la foto de Dylan Varane. La señora Sabia te amenaza diciéndole que sabes lo que pasará si no haces lo que te digo. Dylan está preocupado por Varane, lo encuentra en el jardín y cuando dice que entremos, Varane dice que mi caminata aún no ha terminado y quiere ir. Dylan está detrás de ella, no quiere dejarla,
así que yo también iré, de todos modos estoy en la mansión. No voy a salir. Cuando Frat dice que él y Derie vivirán en la mansión, el señor Kudret se opone gritando. Dirya se enoja diciendo que intentó matar a mi nuera y que ella no tiene lugar en esta casa. En ese momento, Dirya viene y pregunta qué pasó y por qué las caras de todos están tristes, pero no obtiene respuesta. El señor Kudret dice buen provecho a todos y abandona la mesa con cara de mal humor. Mientras Dylan y Baran caminan, Dylan dice que estoy cansada y se detiene. Cuando intenta caminar nuevamente, le duele el pie. Baran la abraza, Dylan luego dice, vámonos a casa, estoy solo, tengo miedo, no me dejes. Cuando Bran dice, está bien, no hay escapatoria de ti, caminan hacia la casa. La señora Azade se acerca al señor Kudret y trata de persuadirlo para que le dé una oportunidad a Dirya por él. Bien de Frat. Cuando Baran y Dylan se acercaron a la casa, la señora Azade estaba sentada en la glorieta y llamó a Baran y lo llamó para preguntarle algo. Advierte que la señora Sabia es muy rica y que es necesario descubrir quién es y cómo Dylan encontró a la señora Sabia. Baran le dice a su abuela, no te preocupes, investigaré. Baran se encuentra con el señor Kudret y cuando le preocupa cómo trabajará sin su asistente, el señor Kudret le dice que se lleve a Dylan y llama a Dylan. Cuando Dylan dice, no entiendo, no sé cómo puede suceder esto, el señor Kudret apoya a Dylan diciendo, puedes darme una idea y mirarla desde la perspectiva de una mujer. Cuando tiene que ir al taller con Baran Dylan, piensa que esta noche será difícil. A Dylan le gusta mucho el taller y lo resume como el lugar donde mejor me siento en Baran. Entonces Dylan le dice a Baran, tus ojos se ven diferentes aquí, eres más feliz aquí, al menos pude verte sonreír. Baran comienza a contar la historia del primer día que vino al taller. Cuando llegué a Dylan, yo era un niño pequeño que acababa de perder a su madre y lo había perdido todo. Pero luego dice que este lugar es una esperanza para mí y empieza a prepararse para el trabajo. Cuando digo que trabajé duro para sacar esa joya pura que hay dentro de mí, Dylan dice que lindo. Cuando Dylan me pregunta qué debo hacer ahora, cómo debo ayudarte, tú me guías, Bran responde, te lo diré. Cuando Baran pone sobre la mesa el collar en el que estará trabajando, ella responde que es muy hermoso. Dylan observa a Baran con admiración mientras trabaja con cuidado y sensibilidad. Cebrille se da cuenta de que la señora Meltem está hablando en secreto por teléfono y le preocupa que le pase algo a esta mujer, definitivamente está ocultando algo. Dylan le prepara café a Baran y luego le pide a Dylan que le dé el cortador lateral. Sin embargo, Dylan pregunta todas las herramientas una por una, si esta es la última. Encuentra el cortador lateral y lo deja sobre la mesa para que no haya pelea. Mientras tanto, las palabras de Sabia vuelven a su mente. Estaba de pie junto a Baran y no podía dejar de pensar en cómo iba a hacerlo debido al estrés. Dylan Baran comenta, me gustó mucho que fuera una obra étnica, refleja la textura de Mardin. Baran es así, pero no estoy seguro de qué piedra preciosa usará por última vez. Le pide ayuda a Dylan y le pregunta si tiene alguna idea. Dylan, este collar tiene alma, refleja el corazón de la persona que lo hizo, no importa la piedra que pongas ahí, refleja tu buen corazón y sinceridad. Tienes una conexión profunda con este collar porque crece en tus manos, responde. Después de esta conversación, Baran decide y pone la última piedra y dice que el collar ya está completo. Mientras se miran, Dylan recuerda la promesa de Sabia de enviar esa foto. Javin le pregunta a Sabian si cree que Dylan enviará la foto. Sabian responde que si no lo envía, recibirá las malas noticias de Baran. Mientras Baran le informaba a su padre que el diseño estaba terminado, uno de los empleados vino y llamó a Baran y le dijo, el stand está aquí, veamos al señor Baran. Cuando Baran se va, Dylan toma una foto del collar, pero no se atreve a enviarlo. En ese momento, Baran aparece detrás de él y llama a Dylan. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.